La entrevista ahora con el contador Marcelo Corbalán. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Marcelo Corbalán, gracias por acompañarnos en esta jornada aquí en Política y Producción. Bueno, muchas gracias por invitarme. Siempre un placer hablar de derecho tributario, así que... Bueno, esta semana surgieron varias cosas que tienen que ver con impuestos, algunas decisiones gubernamentales que por ahí todavía no tienen el marco legal, pero ya están en consideración del público. Una de ellas tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Entonces, queremos charlar un poco contigo para que nos cuentes, no hacer una clase de filosofía ni de lógica, pero explicar un poco cuál es la base de razonabilidad que tiene el impuesto a las ganancias, de dónde viene, cuál es su historia, cómo debería aplicarse. Muy bien. Bueno, a ver. El impuesto a las ganancias tiene su origen en el año 32 y como la mayoría de los impuestos vienen en situaciones de emergencia. Si uno toma la ley del impuesto a las ganancias, dice el impuesto de emergencia creado por esta ley. O sea, desde el año 32 estamos con este impuesto. Respecto, y por supuesto que desde ahí hasta la fecha ha cambiado un montón. Ha cambiado un montón. Básicamente te debería ser el impuesto que debería predominar. ¿Por qué? Porque fue concebido como un impuesto progresivo. ¿Qué quiere decir? Si bien grava distintos tipos de ganancias, básicamente es cuanto vos más ganás, más pagás. ¿Sí? Eso ha ido cambiando y en realidad lo que ha pasado hoy, con lo que nos encontramos, es con una situación donde el impuesto a las ganancias se vuelve absolutamente regresivo, como el IVA. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si vos ganás 2 millones de pesos y comprás 1 kilo de carne, vas a pagar el IVA de la carne, ¿sí? El 21%. Pero si yo gano 300.000 pesos y compro el mismo kilo de carne, pago el mismo impuesto que vos. Eso quiere decir que si vos ganas más y yo gano menos, el impuesto es regresivo porque los dos soportamos la misma carga. ¿Por qué quiero decir que esto está pasando hoy en el impuesto a las ganancias? Está pasando en el impuesto a las ganancias, ¿por qué? Porque más allá de las discusiones que se están dando en la actualidad, esto es, el que está fuera, digamos, zafó, y el que quedó adentro quedó con la alícuota más alta. Entonces, el impuesto se ha vuelto regresivo, muy regresivo. Y la principal causa que eso pase es que no se refleja de manera plena el efecto de la inflación en las bases tributarias, en las bases imponibles tributarias. Por lo tanto, siempre estamos dependiendo de la voluntad política que mejore un poco o no. Entonces, concretamente, lo que pasó esta semana es con la cuarta categoría. ¿Sí? Con la cuarta categoría, básicamente, ha venido, hará un par de años atrás, 2 o 3 años atrás, donde se fue elevando el monto a partir del cual los empleados no pagaban el impuesto a las ganancias. ¿Qué era lo que traía eso? Eso traía un problema que el que zafaba, como recién te decía, el que no lo alcanzaba, listo, 0. Y el que lo superaba, por cualquier monto, porque la escala está muy desactualizada, paga el 35%. Entonces, ¿con qué nos encontramos hoy? La última modificación fue en agosto. Aparece un decreto donde se eleva el tope para no pagar a 15, sueldo mínimo vital y móviles, que son 1.770.000 pesos. Entonces, el que tiene hasta 1.770.000 pesos, ese no paga el impuesto. Así, es una cantidad que abarca un montón de trabajadores. Es cierto, pero también hay un montón de trabajadores que cuando lo pasan tienen que pagar por la alícuota más alta. En paralelo, el gobierno envía, en realidad no sé si lo envió, pero mandó un proyecto para mejorar esta situación a partir del 1 de enero, dándole un poco más de progresividad. ¿Sí? Cambia un poco. Por eso realmente hago mea culpa, no tuve tiempo de leer los motivos por los cuales la oposición se va a oponer a esto, porque realmente, más allá del tinte político que tenga, que podamos discutir si la progresividad que se le quiere dar a partir del 1 de enero está bien o está mal, no me parece que sea una mala
digamos, una mala medida, fundamentalmente, ¿por qué? Porque tiende a bajar la presión tributaria. Tiende a bajar la presión tributaria. Y acá aparece, ¿por qué la gente escapa a esta cuestión? ¿Por qué la gente? Porque tiene la sensación, en mi caso no es una sensación, yo lo veo así objetivamente y hablo por mí, que los servicios que vienen del Estado no son buenos. Entonces, se desalienta el cumplimiento. Entonces, ¿cómo logro conformar a todos? No, es muy difícil conformar a todo el mundo, pero sí le puedo dar progresividad y sí le puedo dar un sentido de equidad, reconociendo el efecto pleno que tiene la inflación en las bases imponibles. Entonces, a partir de ahí habría un montón menos de conflictividad. Así que bueno, eso es un poco en la situación en la cual nos encontramos hoy. Marcelo, y por último, el punto 3 sería, cuando el Estado percibe este u otros impuestos, pero en particular el impuesto a las ganancias, percibe de todos los ciudadanos, de todas las empresas, de todos los que tributan a lo largo y a lo ancho del país. Esa percepción, ¿cómo la distribuye después en servicios? ¿Tiene una alícuota para las provincias, para los intendentes? ¿Cómo devuelve eso el Estado o va a rentas generales? Eso entra, o sea, todo lo que recauda el Estado que tenés que saber, y la gente tiene que saber, que lo sabe minuto a minuto. O sea, hoy la tecnología, la recaudación se sabe al instante. Hay una ley vieja del año 88, que es la ley de coparticipación, que hace una primera distribución, ¿sí? Es decir, los impuestos que recauda la nación, ganancias lo es, tiene un 42 y pico de % que va para los gastos de la nación y un 56 y pico más o menos para las provincias. A su vez queda un porcentaje de un 2% más o menos, que casi el 1,60 se lo lleva a la provincia de Buenos Aires y un 0,14 en 5 provincias más, y ahí se distribuye a cada una y eso sí va a solventar los gastos propios de la provincia, que a su vez también hay una ley de coparticipación provincial, digamos, ¿no? Eso sería otro nivel de distribución de los impuestos provinciales que cobra cada provincia. Entonces, con la reforma constitucional, había una manda en la reforma constitucional que teníamos 2 años para hacer una nueva ley de coparticipación. Nunca se hizo. No, nunca se hizo. No, nunca se hizo. Bueno, entonces ahora, a partir de esta decisión que ha tomado el Ministerio de Economía, a partir del proyecto de ley que tendría que entrar a tratarse o entrar en vigencia a partir del año que viene, más las decisiones que se han tomado de devolución de IVA, los primeros que van a chillar van a ser los gobernadores. Sí, hay que ver el impacto. ¿Cuál es? Exactamente. Hay que ver el impacto en la recaudación. Es un número más, digamos, más macro, ¿no? Pero si me voy a una cuestión micro, perdóname que me retrotraiga un poco, cada empleado en relación de dependencia debe revisar su declaración jurada. Porque a su vez, ha habido, como los topes no alcanzaban, ¿sí? y las bases sindicales presionaban sobre ese impuesto, ha habido determinadas interpretaciones absolutamente legales de organismos del Estado, donde los conceptos que te mencioné como diciéndote, por ejemplo, el aguinaldo, las horas extra, que estaban exentos, hay que analizar convenio por convenio, porque hay distintas interpretaciones respecto de la retención del impuesto. Viste que hasta hace relativamente poco hubo un convenio entre los petroleros y el Estado donde 14.000 petroleros dejaron de percibir el impuesto a las ganancias. En nuestra ciudad, todas las cámaras de la pesca tienen también un porcentaje que está grabado y que está exento. Si bien esto que salió mejora un poco la situación, hay un montón de trabajadores que ganan arriba de 1.770.000 pesos, por lo tanto el impuesto pasa a ser muy pesado. Mucho impacto, claro. Sí, mucho impacto. Marcelo, gracias. No, a vos, gracias por invitarme.